tráfico de drogas, corrupción del poder institucional, trata de personas, trata de blancas, partidas de ajedrez mundialmente famosas, control de la natalidad. Parece que voy a hablarles sobre un libro que toca temas muy realistas, y en realidad lo es, pero lo hace desde una perspectiva de la ciencia ficción. Hoy les quiero hablar acerca de Esta realidad no existe, un libro genial de ciencia ficción. Bienvenidos al Pez del Abismo. Como pueden observar, Esta realidad no existe es un libro bastante grande, muy generoso en su contenido y con un acabado precioso. Bien, de por sí viene con un separador que bueno, lo tengo en otra lectura, un póster justamente de la portada. Y pues nada, sale gracias a la editorial de Estrondomudo. Es una antología en la cual ha colaborado Francisco Joaquín Marrón y Alexis Iparaguirre. Reúne pues una cantidad interesante de autores, se los voy a leer en estos momentos. Bien, está Atoche, Casilla, Cebreros, De la Torre, Flores, Málaga, Mesa, Ugarelli, Robles, Salazar, Saldívar, Tinyala, Torres Montero y Vera. Son pues una selección muy interesante. Exactamente 14 autores de ciencia ficción, todos peruanos. Bien, y esto es como que pues la obra paralela, ¿no? Recuerdan que hace un tiempo hice la reseña de Constelación, les dejo la pestaña para que puedan ver esta reseña también, de Torre de Papel, que reúne 25 autores de ciencia ficción, esta vez pues compilados por Carlos Enrique Saldívar, que aquí es uno de los autores que tiene un cuento en esta antología. La verdad es que le tenía muchísimas ganas, es un libro precioso por donde lo veas. Y yo resalto, por ejemplo, las notas biográficas de Francisco, que presentan a los autores, a las autoras, pues de una forma muy peculiar, ¿no? Nada académico, nada estructurado, por el contrario, como si fuesen anécdotas que el biógrafo ha vivido con estas personas de alguna u otra forma, en algún nivel de comunicación, y que terminan siendo muy curiosas, terminan siendo incluso pues bastante íntimas si se quieren en una que otra situación que presento, que ha vivido, ¿no? Y luego de esto pues tenemos el texto. Entonces empieza la nota biográfica, muy curiosa, como para conocer al autor así en un ambiente más criollo, y luego empieza el cuento. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? Y esto siempre lo digo, bien, yo no conozco ampliamente lo que es la teoría literaria, por ahí no va el tema, yo cada vez que opino de un libro lo hago desde mi perspectiva como lector, lo que me parece a mí, lo que he encontrado. Y lo que yo siento en este libro al momento de terminar los 14 cuentos, bueno, son 13 cuentos, y en el caso de Atoche Intili, él pues da unos micro relatos. Eh, lo que sentí es un tema de fondo y figura. Bien, ¿cómo les explico? O sea, usualmente la mayoría de textos de ciencia ficción que llego a leer, el novum o el tema tecnológico, el tema ciencia ficcionario, no sé si es la palabra correcta, es como que el eje, el corazón de la historia, ¿no? Y todo lo demás gira alrededor o crece alrededor de este novum, de esta definición, ¿no? De este artefacto, de este lo que fuese. En este caso yo he sentido que la ciencia ficción era el escenario, bien, para contarnos una historia específica. Entonces, la historia de traiciones, de enigmas, de lo que fuese, pudo haber tenido ciencia ficción, pudo haber estado desarrollando en un ambiente de ciencia ficción, en un ambiente prehistórico, un ambiente fantástico, un ambiente imposible, lo que sea, pero el corazón es la historia, ¿no? Lo que te cuenta, lo que está pasando con esos personajes, ese problema, ese meollo existencial, si se quiere. Y eso me ha fascinado mucho, me ha gustado mucho, porque si bien no es que haga auxiliar el tema de que pase en un ambiente de ciencia ficción, no es que lo hace auxiliar, logra amalgamarse correctamente con el ambiente, logra jugar en pared con esta ambientación, como digo, ¿no? Pero tiene mucho corazón lo que les pasa a los personajes, sus meollos internos, sus cosas, ¿no? Es decir, sus conflictos y hacia dónde va la historia debido a este tira constante de la problemática en la que los protagonistas se ven involucrados, ¿no?
Y eso me ha parecido bastante bueno, sobre todo por el nivel también. Es un muy buen nivel de cuentos. Todos prácticamente me han gustado enormemente. Y siento que esta antología pues cumple, ¿no? Al mencionar que esto es lo que se está haciendo en Perú de una forma pues con un fondo de figura muy bien definido, ¿no? El tema es, creo que el libro cumple muy bien en ese sentido. Y bueno, pasa aquí que son 14 cuentos, ¿bien? Entonces, recomiendo los 14, sí, recomiendo los 14 nuevamente. Bueno, como lo digo, nuevamente los 13 y los 4 microrelatos al final. Recomiendo el contenido entero, pero de todas formas sí tengo que hacer una especie de recomendación aparte, ¿no? Es decir, un subconjunto dentro del macro de las historias que creo que son imprescindibles en este libro, que me han gustado un poquito más. O quizás un poco mucho más. Para empezar está Nostos de Jorge Casilla, que ya de por sí me da una idea de a qué iba a entrar con el libro, ¿no? El primer cuento usualmente es no como un resumen, pero sí como es que la primera mordida del pastel, ¿no? Ya sabes a qué vas a ver el resto de la torta, ¿no? Y es que, claro, el primer cuento, bien, como digo esto, pone mucho énfasis en las relaciones interpersonales de esta historia detectivesca, noir si se quiere, una Lima futura en la que hay una droga nueva que está devastando la ciudad y que pues obviamente ha enraizado el tráfico dentro de las instituciones gubernamentales, ¿no? Entonces hay un detective, el tipo de detective retirado, que no se pega a las leyes o que ha tenido un tema ahí oscuro en su pasado y que va a enfrentarse a esta situación con una resolución muy interesante y creo yo pues que bastante rápida también, ¿no? Luego sigue el cuento de Carlos de la Torre Paredes, que es Aprovecha las oportunidades. Aquí Carlos nuevamente bien va a contarnos una historia que se va a dar dentro de su universo de Herederos del Cosmos, bien que es un universo de ciencia ficción en el cual él ha expandido la especie humana a los confines del espacio, ¿no? Y pues eso, hay diversas federaciones, ¿no? Hay todo un tema ahí, ustedes pueden leer ya varios de estas creaciones de Carlos, como La Conquista de Piro, como los propios Los Viejos Salvajes, ¿no? Y ahora este cuento que también está ahí. Y es un cuento pues que tiene un tema ahí de horror corporal interesante, bastante sutil, pero muy fuerte, ¿no? Y también hay un tema ahí de un secuestro, ¿no? Es un cuento acerca de trata de personas. Por ahí medio que se desarrolla el síndrome de Estocolmo, un tema así, ¿no? Y tiene una resolución bastante interesante también debido a ese síndrome, ¿no? Luego debo pasar a hablar del cuento de Stuart Flores, Azul Profundo, y aquí me detengo un momento, porque como les dije, todos los cuentos son buenos. Esta selección, como les digo, para mí, personalmente, es un poquito más, pero es que este cuento es un gol de media cancha. Es un cuento precioso. Es un cuento detenido, es un cuento que se toma su tiempo, es un cuento que te lleva de una forma muy bonita a través de la historia, a través de estos encajes, a través de esta partida de ajedrez tan importante, histórica, revolucionaria, etcétera, con tantos entretejidos. Es tan lindo el cuento, lo saco aquí, lo pongo aquí a un costado, listo, busquen más de Stuart Flores definitivamente. Luego pasamos a Golem de María Ángela Ugarelli. Y aquí también debo decir que es otro de los cuentos que también pondría a un costado, porque este cuento de por sí María Ángela ya tiene una aura bastante siniestra para contarnos sus historias. Ella es una escritora que recurre mucho al terror, a lo siniestro, al suspenso, a lo sugerido, ¿no? Y aquí nos va a hablar de un ser artificial creado por una chica, una científica, una ingeniera, que tiene un motivo de por qué crear a este ser artificial, que tiene unas características bastante peculiares y que debido a estas características no puede apagar el sistema y va a necesitar ayuda. Y ahí es donde cuando solicita ayuda que el cuento pues definitivamente explota, ¿no? Sobre todo en la parte final. Es un cuento que sí, a un costadito, ahí con Stuart, los dos. Muy buenos cuentos. Luego tenemos Cyber Proletaria de Claudia Salazar. ¡Qué bacán! O sea, este cuento es bacán. No, como les digo, o sea, olvídense aquí de teoría literaria y demás. Aquí les voy a decir los sentimientos y las emociones que me provoca.
O sea, es un cuento que nos va a hablar acerca de una inteligencia artificial, bien, que ha decidido hacer un control de la especie humana, bien, y esta teoría ya, o en todo caso este tema, este tópico, se revisa bastante. Hay mucha literatura que revisa lo mismo, de controlar, ponerle una soga al cuello a las gónadas humanas para que no hayan tantos de nosotros y por lo tanto dejemos de destruir el ecosistema. Pero la forma en cómo lo hace es bastante empresarial, por así decirlo, y casi parece una estrategia de marketing muy agresivo, ¿no? O de un crecimiento exponencial de una empresa con unos frutos muy interesantes, ¿no? Y creo que la manera en cómo Claudia construye este cuento es lo más fascinante del mismo, una de las tantas aristas que se pueden analizar. Y quiero cerrar con la última recomendación, que es El lugar donde la nieve no se va, de Jeremy Torres. Este cuento siento pues que es el más dinámico, es el más inmediato, es el que tiene más acción, ¿no? Eh, y creo que eso es algo muy interesante, ¿no? No desentona, porque nuevamente, como les digo, el mensaje que transmite, el sentimiento, la emoción, tiene de trasfondo en este caso esta sociedad distópica futura. Pero el conflicto, ¿no? Esta suerte de persecución, de añoranza, de necesitar alcanzar los sueños, por así decirlo, las metas, pudo haber tenido cualquier tipo de trasfondo. Y creo que el trasfondo que le pone Jeremy en este cuento calza muy bien, funciona muy bien con la historia, no lo hace muy orgánico. Y bien, eso sería lo que podría recomendarles, ¿no? Igual como les digo, tienen autores de gran peso, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos encontrar a Robles, que también sale en El Tercer Mundo, Después del Sol. Bien, que es una antología latinoamericana de escritores de ciencia ficción, y él representa el Perú. El libro nuevamente es muy bonito, es de gran tamaño, es generoso, el tamaño de la letra es amable. Me encantan las citas biográficas. Este libro lo adoro mucho, definitivamente es un libro objeto para mí. Y eso, así que los invito a que adquieran Esta realidad no existe, Estruendo Mudo, y que disfruten más de la ciencia ficción que se hace aquí en Perú. Así que no me queda más que decir, salvo la postdata, creo que está incluso en versión electrónica, así que ya está para el mundo, no hay excusa. Lean más de Perú, lean más de nuestros autores, y conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Nos vemos.